Bereshit bara Elohim et Asamayim be'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó, Malhutó Leolam Vaed. Oye Israel, el nombre de nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñará a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en la puerta de tu casa. Yud-He, el nombre de tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto. Porque Yud-He, el nombre de tu Elohim, es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y el día de Adonai descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de Adonai y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en perjuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, el esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasí nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que viene en la nube y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sígueme. Yo soy el Alejitá, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser.
Digno es Jadebar de Elohim Hamasías de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos has redimido para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros has hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tu siervo, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Amén. Capítulo número 72 del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Un poco que a modo de resumen, en este día de Adonai, en este primer día de la semana de este segundo mes, que comenzamos ya desde el día 21, pues vamos a testificar un poco a modo de resumen en el capítulo número 8, y vamos a leer desde el versículo 28, donde dice: le dijo pues Yehoshua: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Yehoshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yehoshua le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de vuestro Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Yehoshua le dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. Y Josué entonces les dijo: si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amarían, porque yo de Elohim he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el Satán, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, las palabras de Elohim oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Elohim. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Josué: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Josué: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Y Josué le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Josué se escondió y salió del templo y atravesó por en medio de ellos y se fue. Sea la palabra de nuestro Elohim que es espíritu y vida, el alimento, la luz, la fuerza para seguir adelante, para mantenernos fieles en el camino y cumplir los propósitos eternos de nuestro Padre. Deseo expresar mi más, como decir, agradecimiento, darle muchas gracias a todas las personas que de algún modo interactúan con este canal, por cada vista que ha tenido este canal. Estamos sobre las 1,7. No he revisado hoy las estadísticas, pero gracias le doy a nuestro Padre por cada uno de ustedes, y deseo que donde quiera que ustedes estén, donde quiera que haya uno que haya interactuado con este canal y con las publicaciones que hemos hecho, que de algún modo haya sido como una puerta de redención, que haya sido un encuentro con el Mesías,
con el Evangelio eterno, que haya sido una experiencia transformadora donde hayan podido tener el motivo para una decisión eterna para su vida, también para su familia. Deseo de todo corazón que la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de todas las aflicciones que hay en este mundo y que en cada nación es como decir sui generis, cada nación tiene su propia carga, así como cada familia, cada pueblo y cada persona tiene su propia carga en la vida, su propio peregrinar. Pues que todos tengamos paz. En las palabras del Evangelio está el aliento de vida, está ese aliento que necesita el ser humano cuando está caído, cuando no tiene fuerzas, cuando le falta espíritu. Pues aquí está el aliento de vida, no solo que nos levantó del polvo, sino que nos mantienes en los propósitos de nuestro Padre, aun cuando el Satán, el Najás, vino a matar, a hurtar y a destruir. Por la gracia y el poder de nuestro Elohim estamos vivos y dando testimonio. En el capítulo pasado hablamos acerca de lo que la palabra Eretz, Adamá y Eretz. Y también en Éxodo 3:14, que lo vamos a leer porque él usa mucho el término yo soy, como él le dijo aquí, de cierto, en el 58, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero dice también aquí en el lo usa en varios momentos de este diálogo con los judíos. Le dice aquí también: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es decir, aquí yo soy, Yud-He. En Éxodo 3:14, cuando Moisés, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, llega al pie de aquel monte, dice: apacentando Moshe las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Elohim. Entonces se le apareció el enviado del Eterno en una llama de fuego, en medio de una zarza. Ya el enviado del Eterno, aquí dice Malach, pero
Malach Adonai. Esta palabra significa ángel, pero significa también el enviado. Y él se proclamó en el Evangelio eterno el enviado. Es decir, por ejemplo, a él le preguntan, ¿qué obra debemos hacer para alcanzar la vida? Y él le dice, la única obra que Elohim quiere que hagáis es que crean en aquel que él ha enviado, es decir, en su enviado. Así que aquí se trata específicamente con el enviado de Elohim. Dice, en medio de una zarza, él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Cuando Adonai vio que se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole, Moshe, Moshe, y él respondió, heme aquí. Elohim le dijo, no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde está tierra santa es. Yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Y le dijo Adonai, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Y dice, yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Esta va a ser la palabra clave que vamos a tratar, pero vamos a seguir leyendo. Yo he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moshe dijo a Elohim, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió, ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim en este monte. Moshe dijo a Elohim, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Elohim dijo a Moshe, yo soy el que soy. Y añadió, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. De manera que cuando el Mesías menciona esta frase, él lo que está diciendo, yo soy el enviado del Eterno, yo soy el Mesías. De aquí sale precisamente esa frase que él utiliza, por ejemplo, cuando le dice, para que ustedes comprendan que antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, yo soy el enviado, yo soy el Mesías, yo soy aquel que descendió para librarlos.
Esa es la realidad. Ahora bien, hermano, como le decía en el capítulo anterior, tratamos sobre el tema de la tierra, Eret y Adamá. Vamos a ir a Bereshit, capítulo 1. Porque en el capítulo 7 quisiera tener otras condiciones para poderle compartir pantalla, pero realmente tengo que buscar a alguien que me explique cómo se hace para poderle compartir la pantalla de las escrituras, de cuando estoy leyendo, poderle compartir pantalla para que ustedes puedan también mirar, porque no todo el mundo tiene acceso. En el capítulo 7, a veces, por ejemplo, al Tanaj, estoy buscando cuando él dice que él ha descendido del cielo para hacer la voluntad capítulo 6 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es la misma palabra que usa cuando se revela a Moisés en el monte y le dice que él ha descendido para librarlos de la mano de Egipto y sacarlo de aquella tierra de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a la tierra que fluye leche y miel. Entonces ya sabemos la procedencia de él. Pero es importante hacer notar que en el capítulo 1 de este evangelio cuando él se manifiesta ya al final, aunque Juan lo identifica como el Mesías, como el Hijo de Elohim, sin embargo, en el versículo 1 del capítulo 1, versículo 51 dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí, en el capítulo 1, estas son las palabras que él tiene específicamente en todo el capítulo 1. Le dice a los discípulos que le seguían: ¿qué buscáis? Están en rojo porque estoy leyendo en una Reina Valera. Luego les dijo: venid y ved. Luego dice: y le trajo, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Yehoshua, mirándole, Yehoshua dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Le estoy leyendo en lo rojo. Al siguiente día quiso Yehoshua ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y luego dice: cuando Josué vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Porque Natanael le dijo: de Nazaret,
puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Es decir, que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Josué, el hijo de José de Nazaret. Esta es la información que da Felipe a Natanael. Y Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Josué vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Por qué dice esto? Porque realmente él no era de Nazaret. Él no era de Nazaret por cuanto él dijo, yo no soy de este mundo, yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. De manera que él no es de Nazaret, ni es hijo de José, pero sin embargo se identifica como hijo de hombre, es decir, un Ben Adán. Un Ben Adán es la palabra que vamos a tratar. De manera que cuando le decíamos que cuando Elohim en el capítulo 1, y aunque no voy a entrar en un detalle más profundo porque realmente hay dos creaciones, comparto con el hermano que estaba dando que hay dos creaciones, porque esta primera creación él la hizo cuando dice hagamos al humano a nuestra imagen como a nuestra semejanza y descenderá sobre los peces del mar y los voladores del cielo y las bestias y en toda la tierra y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y dice, creó Elohim al humano a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo, sé fructífero, multiplicaos y llenad la tierra, conquistarla y descended sobre los peces del mar, los voladores del cielo y sobre toda la criatura que se desplaza en la tierra. Dice, y le da los alimentos y demás, pero como hemos dicho, toda esta creación fue hecha en Haaret. Y vimos que cuando hace al hombre en el capítulo 2, Elohim forma, dice, formó el eterno Elohim al hombre, al humano, al Adán. Formó Adonai Elohim al humano polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu vivo y fue el humano un ser viviente. Y aquí se usa la palabra Adamá, Hadamá, que es donde es formado este hombre, y aquel fue formado en Bearet. De manera, hermano, que lo que quiero decir que al él identificarse como hijo de hombre, como hijo de Adán, estaba diciendo que él había tomado carne, se había hecho hombre, pero con la característica del hombre que él creó en este capítulo 2, es decir, de la Adamá. Mira, hermano, esto me llenó de orgullo,
porque es como que el Mesías se identificó. Fíjense, he dado testimonio de que en la escuela enseñan que el hombre procede del mono según la evolución de Darwin, y verdaderamente que cada vez que tenía estos pensamientos un poco que me molestaban, pero ahora veo cómo el Mesías, al encarnarse, cómo la palabra de Elohim al encarnarse, al poner su tabernáculo entre nosotros, lo hizo no en Eretz Israel, porque él vino por Galilea. Él lo hizo en Adamá, es decir, aquella tierra donde cuando Caín fue expulsado dijo que grande era su castigo al ser expulsado a Adamá, porque cualquiera que lo hallare allí lo iba a matar. Caín había acabado de matar a su hermano, sin embargo, sentía temor de ser enviado a aquella tierra y consideraba un castigo bastante grande el ser expulsado de Haaretz a Adamá. Y es precisamente que al proclamarse el Mesías, hijo del hombre, fíjese que su primera palabra en una identificación de quién es él no dice yo soy el hijo de Elohim, sino que se proclama hijo de Adán, hijo del hombre. Es decir, que su cuerpo fue formado polvo de la tierra, pero de Adamá. De manera que se identificó pudiéramos decir, con nosotros, hermanos, con la mayor parte del mundo, porque aunque existe un Eretz Israel y ellos eran de alguna manera los judíos, es decir, los israelitas, al hacer el pacto, ellos se consideraban hijos de Elohim, pues ellos se sentían en una distinción con relación al resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque el pacto, pues que Elohim había hecho con ellos, lo ponía de alguna manera en esa condición y en una tierra separado, es decir, en Eretz Israel. De manera, hermano, sin embargo, que el Mesías, al venir por Galilea cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 9, el pueblo que andaba en tiniebla vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Le aumentaste la gente, le acrecentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. De manera, hermano, que él, aunque la palabra fue enviada a Jacob, cayó en Israel. Y él vino por Galilea de los gentiles. Y Galilea de los gentiles es considerado Adamá, porque estaba separado de lo que eran la tierra de Judá, lo que quedaba de Eretz Israel, que era la parte de Judá. De manera que el Mesías
se hace hombre en Adamá, lo cual se identifica, hermano, no con lo Ben Elohim, sino con lo Ben Adán, con nosotros, con todos nosotros. De manera que eso nos por ejemplo, hoy los gobernantes visitan un pequeño pueblo en su tierra y las personas se sienten orgullosos porque el gobernante lo visitó. Pero en este caso estamos hablando del Hijo de Elohim, estamos hablando del Mesías que se hizo hombre. Es decir, y que hace como al tomar cuerpo, al encarnarse, para hacerse hombre verdadero. Por eso es que dice en el capítulo 8 del Evangelio Eterno, cuando él dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según el Padre, según me enseñó el Padre, así hablo. De manera, hermano, que aquí está su identidad con nosotros, como raza, como género, como hombres. Tomó esa misma identidad, esta carne, que no importa el Adamá, como decir, mestizaje de color. De manera, hermano, que cuando pude comprender esto, de verdad me enorgullecí de que el Mesías, no quiero dar esto como una gran revelación para que las personas no piensen que me estoy engrandeciendo, que me estoy... Pero creo que sí es, no porque le esté dando yo, pero creo que sí es una gran revelación poder tener el entendimiento que el Mesías, el Hijo de Elohim, quien es la palabra de Elohim que existe desde el principio, se hizo hombre, es decir, tomó un cuerpo y que lo hizo en Adamá, como mismo formó aquel hombre de, en este caso, los Benei Adán, que lo formó de Adamá. Así que él se identificó con los Benei Adán, con aquella que aún Caín, porque ellos procedían de Eres del huerto, y era Eres de algún modo, y siempre estuvieron separados de aquella tierra de Adamat. Así que les repito, estas palabras no solo me llenaron de orgullo, le di gracias y le di gloria al Elohim del cielo para que podamos entender la grandeza de su amor. Pero hay algo más profundo en esto, y es que él dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y él está diciendo que el Padre estaba en él, de manera que el Padre y él son
uno, hermanos, son ejad, lo que significa que el Espíritu, porque Él se lo dice a los discípulos, que el que lo había visto había visto al Padre, porque el Padre es el Espíritu, y el Espíritu fue el que se manifestó no solo cuando dio testimonio, cuando Juan lo identifica, sino que cuando Él es traspasado, sale de su costado agua y sangre. Agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres en él concuerdan. De manera, hermano, que vemos la grandeza del amor de Elohim al hacer que su Hijo descendiera del cielo y que se hiciera hombre, es decir, tabernaculizara en un cuerpo humano formado de Adamá. De manera, hermanos, que se ve la grandeza de nuestro Elohim al descender de la gloria eterna, porque Él nace en la gloria de Elohim. Cuando Elohim dijo sea la luz, el Espíritu se movía sobre el agua y dijo Elohim sea la luz, y fue la luz. De manera que Él nació de agua y de espíritu, de agua y espíritu. Así que ese que nació de agua y espíritu, y que de su costado también salió agua, pero salió y espíritu, porque de ahí procede nuestro nuevo nacimiento. Mira, hermano, no tengo palabras, pero espero que puedan comprender lo que estoy tratando de decirles. Creo que si por casualidad, porque en la vida ocurren muchas cosas, y este fuera el último de los testimonios, es decir, de estos capítulos que diera, me sentiría satisfecho de que precisamente sea este, porque para mí es la revelación más grande que he recibido, el conocimiento más grande que he recibido, es poder tener este entendimiento, porque Él se identificaba hijo de hombre y no hacía énfasis en hijo de Elohim, porque usted supone, hermano, un hijo de Elohim viene y da testimonio y hace milagros, hace señales, y el objetivo es que nosotros creamos, le miremos, le creamos y le sigamos. Pero al identificarse como hijo de Adán, como Bené Adán, está en la misma condición de nosotros. No fue una condición diferente que le daba ventaja. Estaba en una condición igual que nosotros, en un cuerpo tan débil como el de nosotros. Y
Fíjense que Isaías nos dice el capítulo 53 de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en la enfermedad, y como si escondiera su rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Aquí está una palabra importante, porque el Padre quiso que al él tabernaculizar en Adamá, en hacerse carne en Adamá, este es el gran anuncio que aún todavía los judíos no han creído. Pero aquí está, hermano, el gran anuncio, y es que él no fue que él se hizo hombre ya, es decir, en el tamaño, sino que dice que el Eterno, el Padre, quiso que él creciera como un retoño delante de él, es decir, que fuera creciendo. No fue que ya él se manifestó como un hombre, no. Él tuvo, como le he dicho, 38 años y medio en Galilea de manera encubierta. Estuvo 38 años en Galilea. Por supuesto, hay cosas que no sé todavía, pero sí le estoy diciendo que el Padre quiso que él fuera creciendo. Como él dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. Es decir, que creció en una tierra estéril, en una tierra seca. Pero así él fue creciendo, como decir, en los sufrimientos, en las estrecheces, en la debilidad de este cuerpo que tenemos nosotros. Y dice que no había en él, no hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Es decir, que era una persona que no tenía ningún atractivo para que las personas pudieran fijarse en él, porque el ser humano tiene esa característica que se fija en determinada, como decir, valga la redundancia, característica de la persona y se fija, pero él no tenía nada en su apariencia que fuera estimada. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en la enfermedad. Es decir, en estos días
el mundo convulsa, hermano, de diferentes formas, guerras, plagas, enfermedades, el dolor en la humanidad cada vez más grande. Los pueblos sufren, pero hay una esperanza, hermano, o más bien no una esperanza, hay una verdad que debe conmovernos y con la cual nos debemos identificar, y es que el Hijo de Elohim se hizo hombre, tabernaculizó en Adamá y se manifestó como hijo de Adán, como Bené Adán, como uno de nosotros. No fue hecho de una tierra especial, no, fue hecho de Adamá, que ni aun Caín quería ir a aquella tierra donde fue expulsado. Dice, y como que escondiera su rostro, y como si escondiera su rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Elohim y afligido. Pero a Él lo han angustiado nuestras transgresiones, nuestros pecados lo han afligido. El castigo que nos trajo paz, pues fue sobre Él, y en sus heridas fuimos sanados. Es decir, que el Mesías no solamente en su peregrinar, en su estancia en el mundo, sufrió todo ese desprecio, toda esa humillación, el menosprecio, sino que Él estaba cargado con nuestros dolores, sufriendo nuestras enfermedades. El castigo que nosotros merecíamos y que nos trajo la paz fue lo que Él cargó sobre su cuerpo, hermano, sobre un cuerpo similar a nosotros, que nos da una virosis, sentimos prácticamente la muerte. Sin embargo, Él estaba cargando lo de toda la humanidad. Hermano, de verdad quisiera tener palabra. No soy una persona que tenga un nivel para poder decir lo que quiero, pero espero que comprendan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si el Hijo de Dios vino al mundo y se dio en sacrificio por nosotros, por nuestro pecado, pero no fue eso. Es que Él se hizo hombre, tabernaculizó en un cuerpo humano hecho de Adamá. Hay cosas que todavía no tienen respuesta para mí. De alguna manera sí, porque Él, a la mujer que consideran su madre, Él le dice mujer. Él es la palabra de Elohim y no puede mentir. Y le dice mujer. En ningún momento utiliza la palabra madre. De manera, hermano, que un Mesías nacido de una mujer no es este Mesías, específicamente el de el Evangelio eterno, el del Evangelio conocido como el Evangelio de Juan. Este Mesías descendió del cielo y tabernaculizó en Adamá. Se hizo como uno de nosotros. Así que, hermanos, dice, nosotros le tuvimos por azotado, como herido, por Elohim y abatido y afligido, pero a Él lo han angustiado nuestras transgresiones, nuestros pecados lo han afligido.
El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y en sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y el Eterno lo hirió con el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus trasquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado, y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y a causa de la transgresión de mi pueblo fue herido. Aquí dice que por medio de la opresión y del juicio fue quitado, y respecto a su generación, ¿quién la contará? Es decir, de aquella generación, ¿quién pudo contar si lo quitaron de la tierra? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y a causa de la transgresión de mi pueblo fue herido. De manera, hermano, que es ahora el testimonio del Espíritu, es el único que testifica acerca de la verdad. Es el testimonio del Espíritu el que lo glorifica, el que nos da a conocer, hermano, la grandeza del Hijo de Elohim, la grandeza del amor de Elohim al enviar a su Hijo al mundo. Es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque de su generación nadie, como no lo estimaron, como no lo supieron apreciar, sencillamente como que fue quitado y borrado su nombre. Pero el Padre es el que glorifica al Hijo. Por eso Él dice, y cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que el Padre era el que hablaba por Él. Dice, y dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Y el Eterno quiso quebrantarlo, y le enfermó. Si pusiera su espíritu cual sacrificio por la culpa, verá descendencia, alargará día, y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. Es decir, que él estaba poniendo su vida en expiación para poder ver descendencia. ¿Cuál descendencia? Los que nacen de nuevo, los que nacen de agua y espíritu, por mirar, creer y recibir aquel que fue levantado, según él explicó, como Moisés levantó el Nahas en el desierto, así él debía ser levantado, y también debía de ser traspasado para que se cumplieran las Escrituras. Y el Eterno quiso quebrantarlo, le enfermó. Si pusiera su espíritu cual sacrificio por la culpa, verá descendencia, alargará días, y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. Por su vivo esfuerzo verá y quedará satisfecho. En su conocimiento mi siervo justo hará lo justo para muchos, y
sus pecados Él tolerará. Por tanto, yo le daré parte con los muchos y con los fuertes repartirá botín, porque derramó su vida hasta la muerte y a los transgresores ha contado. Y Él, que llevó el pecado de muchos, por los transgresores intercederá. Fue lo que hizo. Lo que está haciendo es interceder por los transgresores delante del Padre, hermano, porque el Elohim que Él manifestó es un Elohim de amor, el cual no desea la muerte del hombre, sino desea que el hombre proceda al arrepentimiento y que creyendo en este Mesías al cual Él envió, pues tengamos vida en su nombre. Hermanos, espero que este capítulo cumpla el propósito por lo cual lo estamos haciendo, en el sentido de que el testimonio que Elohim me haya dado lo haya yo expresado en palabras que ustedes puedan entender y puedan comprender. Sé que en otras personas lo diría de alguna manera más elocuaz, quizás, no sé cómo, pero este es el testimonio que he recibido. Así vamos a cerrar este capítulo número 8 y si es posible en la otra publicación, pues en el capítulo número 73 ya trataremos el capítulo número 9. Deseo que la paz de Elohim, que tengamos una semana donde la gracia, la bendición y la provisión de nuestro Padre esté con cada uno, no solamente en ustedes, sino también en sus hijos, en sus nietos, en sus familias. Que la luz verdadera que ilumina a todo hombre nos continúe iluminando, ilumine a cada uno de nuestros pueblos como iluminó el de Galilea, ilumine el pueblo de Cuba, el pueblo de México, el pueblo de la India, el pueblo de Estados Unidos, el pueblo de Haití, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Colombia, es decir, todos los pueblos del mundo, porque Él es el creador, hermano, el creador del mundo, y se identificó al hacerse hombre en Adamá con todas las naciones, y le cumplió la promesa a Abraham, de manera que también Él dio testimonio en Eret, Israel, de manera que al nacer de nuevo de agua y de espíritu, pasamos a ser hijos Ben Elohim, hijos de Elohim. Ya no somos ni de Adamá, ni somos de Eretz Israel, sino hijos de Elohim. Es el nuevo estatus que alcanzamos aquellos que creemos, aquellos que miramos, que hemos creído y que hemos recibido aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y fue traspasado por nuestras culpas en su costado, de donde salió agua y sangre. Tenemos un nuevo estatuto que es estatus, no estatuto.
que es ser hechos hijos de Elohim, hermano. Es una bendición muy grande que en estos días me ha servido y he querido compartir. Realmente le doy tantas gracias, Elohim, porque a veces vienen pruebas sobre nuestras vidas, pero todo obra para bien, hermano. He tenido unos días de prueba dura, pero el resultado de todo eso es este testimonio que estoy dando para la gloria de Elohim. Shalom.